Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es día jueves 19 de agosto del año 2021 y vamos a continuar con esta sección que estamos haciendo del Catecismo Mayor, esta pregunta y respuesta y este pequeño estudio. Y la pregunta que nos toca en el día de hoy es así: ¿qué acto especial de providencia Dios ejercitó hacia el hombre en el estado en que fue creado? Y la respuesta dice así: respuesta. Cuando Dios creó al hombre, Él entró en un pacto de obras con él, sobre la condición de obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la pena del dolor de la muerte. Y nos da una serie de referencias de texto que es Génesis capítulo 2, versículos 16 y 7, Gálatas capítulo 3, versículo 12 y Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí termino ya. Ahora de acá en adelante vamos a hacer un pequeño estudio sobre esto. Entonces, hablando un poco de la providencia, aquellos que no conocen un poco sobre esto, estamos entrando en un terreno complicado para algunos que se llama teología pactual. Y acá, esta parte, aunque parece fácil este catecismo, estamos hablando de ese pacto de obra que ejercita Dios para con el hombre cuando es creado. Ahora vamos a empezar a desarrollar entonces un poco esto. Dios cuando crea al hombre lo hace perfecto, es santo. En Eclesiastés 7:29 ustedes habrán leído que dice que Dios hizo al hombre recto. Y después continúa que pero él buscó su propio mal. Pero al principio lo hizo perfecto, lo hizo santo. Ahora, ¿cómo estaba este hombre en el huerto? Bueno, este hombre estaba totalmente feliz porque no había pecado. La causa de lo podríamos decir que una persona sea infeliz es por el pecado, pero él tenía todo, porque el Señor lo había bendecido, dice en Génesis 1:28. Ahora solamente lo puso ahí para que esté comiendo frutitas, para que sea un labrador de la tierra, alguien que crea huertas y animalitos en una granja. No, amado, el Dios soberano le dio una ley y le ordenó al hombre ciertas cosas. Como criatura, él estaba obligado a obedecer esa ley. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros conocemos esto como el pacto de obras. En el canal de YouTube van a encontrar un poco sobre este pacto de obras. Tiene varios nombres. Yo por lo puesto le he puesto el pacto de obras, cuando hice la serie de teología pactual. Pero este pacto de obra que hizo, vamos a decir, con Adán, escuche, era un pacto de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hizo con él. Fíjese que le dijo que si él comía de ese árbol iba a morir, pero del fruto de ese árbol, pero si no comía iba a vivir. Dice Gálatas 5:12 que por la ley no es de la fe, sino que el hombre lo que hace vivirá por ellas. Él tenía que obedecer, y si obedecía viviría. Muchos no creen en esta teología pactual del pacto de obras, pero vemos que la ley estaba ahí. ¿Cuál era? No comas y vivirás. Come y morirás. Un pacto. Vemos ahí las consecuencias. Entonces le dio una orden especial. Y era a modo de prueba. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la prueba? Bueno, usted puede apreciar ahí una simple mirada por arriba del libro de Génesis, como una narración así para chicos, no le permitiría profundizar en estas cosas. Por eso que es importante profundizar en esto. Ahora, esto que era a modo de prueba, o sea, vemos que el árbol que esta era de la ciencia del bien y del mal, que el Señor le había dicho que no comería, no comerás, le dijo. Ahora, esto tenía una consecuencia. Cada pecado, como digo yo, o como decimos otros, usted puede pecar. Sí, no hay problema. ¿Hay perdón? Claro que hay perdón. Lo que sucede es que hay consecuencias. Hay consecuencias. Dios le dijo, no hagas esto, porque vas a romper de alguna forma el pacto o la alianza. La comunión que había con él no tenía todo en ese lugarcito donde estaba él. Pero el Señor le advirtió, como tengo que hablar el domingo con Caín,
Le dijo, el pecado está en la muerte. Siempre el Señor le advierte, no hagas. Y esto fue amenazado con ¿qué? Con la muerte, en caso de que él desobedeciera. Y vimos el domingo pasado que el pecado es eso, es una, podríamos decir, es abiertamente una rebeldía total contra lo que Dios ha mandado o ha establecido. El Señor dijo, el día que comieres morirás. Ahora, había ahí dentro de ese huerto les dio esta señal del pacto que ya vamos a ver más adelante. Cada pacto él tenía una señal, vos vas a decir, acá es el árbol, en el otro vamos a ver que es, si vemos más adelante, es el arco iris, cada uno, pero acá había una señal, y él estaba también el árbol de la vida. Ahora, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué le prometió a Adán de este árbol? Porque él ya gozaba de bienes, ya tenía felicidad. O sea, ¿qué es lo que tenía este árbol, vamos a decir, de vida, que estaba aparte? Bueno, escuche bien, a él lo iba a establecer, o le prometía que iba una estabilidad, ya, para que él tuviera mayor gozo y seguridad. Pero esto lo iba a establecer a él, lo iba a confirmar en ese estado. Estaba a modo de prueba, podríamos decir. Y él quebrantó y vino consecuencias. Usted sabe cuál es la consecuencia. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, dice que el pecado entró por un hombre, Romanos 5:12. Ahora escuche bien. Muchos dicen, bueno, pudo violarla por algo. Pero cuando Dios lo creó a este hombre, aunque estaba sujeto a libre albedrío, este hombre sí tenía la libertad, pero la libertad de obedecer. No tenía ninguna, vamos a decir, necesidad natural de violar la ley. Escuche bien lo que voy a hablar, me voy a frenar un poco. Cuando Cristo es probado, el segundo Adán, en el desierto, no había comido durante 40 días. Totalmente. A prueba, no había. Este hombre tenía frutos, todas las cosas que pudiera gozar, agua, no estaba en el desierto como Cristo para pasar esa prueba que Satanás viene y dice, ¿por qué no comes de acá si tú eres o haces esto o aquello? ¿Por qué? Porque el segundo Adán, que es Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Él siempre buscaba hacer la voluntad de su Padre. Pero Adán no tenía ninguna presión, no había ninguna necesidad de violar esta ley. Él tenía todos los árboles del jardín, podía ir comer de lo que quería. En esta ocasión no voy a hablar de lo que hizo la mujer y la responsabilidad que él tenía como hombre, porque la mujer fue en busca del consejo, podríamos decir, de lo que hablaba esta serpiente o Satanás, en vez de hacerle caso a lo que el marido le había dicho, o en el caso de Adán, le dijo no. Dios dijo que no. Y en caso que ella hubiera comido, él se tenía que haber separado. Él se tenía que haber apartado de esa mujer, que muriera por causa de su pecado. Pero él no, él fue y comió. La mujer no le bastó comer, sino que le dio a él para que él también comiera. Y él desobedeció. A mí no me da tiempo de hablar, pero fíjese, Dios trata con el hombre. Porque no la llama a la mujer. No dice por la causa de una mujer, Romanos 5:12, entró el pecado. Le dice por causa de un hombre. El hombre estaba a cargo de ahí. Dios trata con el hombre. Él tenía que haberse apartado y dejarla. Dios trataría con ella lo que tendría que tratar. Pero él le siguió el caso a él como le hizo como Acab le hizo caso a Jezabel. No, hay que dejarla. Y él le hizo caso. Y algunas traducciones dicen que él estaba parado ahí. Ahora, ¿por qué Dios permitió, vamos a decir, que Dios comiera, así que no comiera? Acuérdense, había un árbol de vida. Ahí en el huerto de Edén. Estaba un árbol de vida. Pero ¿por qué Dios no le permitió que él comiera? Porque, bueno, dije, bueno, comió, vio con ustedes, vieron esas películas que a una persona le pone un veneno y tiene un antídoto en esas películas, no sé, de acción y siempre buscan el antídoto. O si le muerde una serpiente o le pica una serpiente, va en busca de un antídoto, ¿sí? Pero Dios tenía el árbol de la vida. O sea, ¿y por qué es que Dios no le permitió que comiera del árbol después de pecar?
Porque mire, escucha, de alguna forma podríamos decir que Dios tuvo misericordia. Yo no me acuerdo si hace muchos años leí algo de A.W. Pink, y Dios hablaba algo de como que Dios tuvo misericordia de él. Porque si no le hubiera quedado establecido ya en su pecado, hubiera quedado confirmado, ya hubiera tenido vida eterna, podríamos decir, pero vida eterna en su pecado. Ya quedaría, eso era de vida, pero la vida, si ella estaba muerta, iba a quedar totalmente establecido en esa vida, pero ya bajo condenación de pecado. Por eso que no le permitió. Amados, fue un acto de misericordia. Dios puso un ángel ahí que guardara, lo sacó. Si él hubiera comido de eso, hubiera quedado establecido. Dios tuvo misericordia. A mí no me da tiempo de hablar lo que es un cabeza federal, un cabeza pública, pero siempre doy el mismo ejemplo. Cada 4 años, a mí no me gusta mirar mucho, pero cuando empiezan estas cosas, espero que usted no me juzgue, no me siente en un banquillo, pero cuando cada 4 años juegan, a mí me gusta ver a Argentina. Y siempre estoy para ir, para mirar sanamente a Argentina como juega. Y Argentina nos representa. Nosotros cuando hace un gol, nosotros decimos, ¡oh, el de Argentina! Porque y va a representarnos. Siempre doy ese ejemplo yo. Bueno, Adán era el cabeza federal, o el que nos representó públicamente. Si Argentina pierde, perdemos todo de alguna forma. Es algo así, pero ya está, terminó. Acá no. Él cayó y caímos todo con él. Él era el representante. Él perdió. No fue como el segundo Adán que venció, que en él somos más que vencedores. Él pasó todas las pruebas segundo Adán. Esto es importante de entenderlo en la teología pactual del pacto de obra. Porque viene y dice, aceptá a Jesús en tu corazón, ¿eh? No, usted tiene que entender la gravedad del pecado, lo que hizo este hombre, y la muerte y lo que hizo esta mujer. Entonces es importante que podamos entender, él era como cabeza pública, era nuestro representante, pero de alguna forma también era, podríamos decir, la figura del que había de venir, que era el segundo Adán. Ahora todos los descendientes en Adán, en este cabeza, estaban incluidos en él, porque la Escritura dice, porque así como en Adán, todos mueren. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que todos los que creen en Cristo tienen vida eterna, porque Él es el segundo Adán. Dios trata con cabezas o con representantes. No me da tiempo de hablar de esto. Dios tiene representante, tiene cabeza, tiene iglesias. Entonces, ¿qué sucede? Hay 2 cabezas federales, podríamos decir, o está en Adán y es hijo de Satanás, o está en Cristo, que es el cabeza federal. Es aquel que se va a parar frente al día del juicio. Entonces, esta ley, vamos a decir, aunque a muchos le parecen, no es justa, no es así. Dios es un Dios justo y juzga correctamente. Y Dios juzgó el pecado. Dios expulsó a este hombre al quebrantar la ley, lo sacó fuera de su presencia. Entonces vemos, mire, podría hablar un poco más sobre este pacto de obra que lo tengo en el canal, ahí. Hay muchos pactos, el pacto de gracia, el pacto intratrinitario, el pacto de obra, el pacto abrámico, el pacto noéntico, el pacto mosaico, el nuevo pacto. Y acá quiero hablar, el nuevo pacto. Hay muchos pactos, es un pacto, pero lo importante quiero que entienda, si esto hubiera estado ahí, Dios hubiera seguido siendo justo. Por eso con muchos hablan del amor de Dios. Claro, acá entraría el amor de Dios. Acá, después de mostrar la justicia, la santidad, la rectitud, la ira de Dios con sobre todo esto, la infracción, la rebeldía contra lo que Dios dijo, ahora sí podemos hablar del amor de Dios. Por lo tanto, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Hemos de decir, este pacto, o el pacto que conocemos, un mejor y nuevo pacto, este pacto que viene Cristo, que en Romanos 8.6 lo define, en Hebreos 8.6 lo define como Cristo el mediador de un mejor pacto.
En Adán nacimos todos muertos con este hombre que nos representó. Así nacemos, dice las Escrituras. Pero gloria a Dios que tenemos al Hijo de Dios que vino como nuestro representante, tomó cuerpo, se encarnó. Él cumplió la ley, aquello que desobedeció el primer Adán, lo transgredió, él vino, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Para eso me preparaste un cuerpo, ¿por qué? Como dice creo que Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque era un hombre el que violó la ley, quebrantó, porque más allá que estaba la mujer, Dios trataba con el hombre y trata con el hombre, y todos somos responsables. Pero ¿qué sucede? Tenía que vivir una vida santa como la que no vivió este hombre. ¿Sí? La santidad. Pero también él tenía que llevar la carga porque Adán pecó y la paga de pecado es la muerte. Entonces ya él vive una vida de santidad en su lugar si es su representante. Pero si es su representante también va a tener que dar la vida. Porque la ley dice, si comes de esto morirás. Entonces para que usted no muera, el Señor dijo, yo voy a morir en esa cruz. Entender esto es vital para poder entender el Evangelio. No un simple Jesús, aceptalo en tu corazón. Usted tiene que entender lo que es usted y lo que hizo Cristo, lo que es el Evangelio. No es esto, aceptar a Jesús y hago buenas obras para todo. No, no se trata de esto. Eso son consecuencias que después podemos hacer, que vienen, pero esto es importante. Mire, se me acaba, me queda 20 segundos, pero en el canal tienen más sobre esta teología pactual de hace un año y medio. Ya con esto damos por terminado la parte de la providencia. Dios mediante seguiremos con nuestros estudios. Que tengan un bonito día.